de la falta de igualdad, de las desigualdades, de las inequidades, no solamente en diferentes países del mundo en vía de desarrollo, entre los cuales está Argentina, y que a partir de ahí uno se comienza a hacer una serie de preguntas o se comienza al menos a tratar de buscar la manera de ver cómo puede desarrollar estos temas, digamos, ¿sí? Bueno, le- lo que, lo que nosotros vamos a tratar inicialmente de ir viendo el tema de efectividad, eficacia, eficiencia, tecnología sanitaria, economía de salud, costos catastróficos, etcétera, etcétera. Eh, no solo vinculado a los temas que ya venimos viendo de las unidades anteriores, sino también agregando otros, digamos, sí, que como ustedes ayer estuvimos inicialmente conversando, eh, es una, eh, es una situación que nos proponemos justamente para que podamos avanzar en el sentido de que ustedes puedan acceder a los contenidos eh, de salud pública, pero sobre todo tratar de afianzar sus conocimientos que son amplios e importantes. Felicito a los 30 que han firmado en el chat el nombre, el apellido y la comisión, así que eso está muy bueno. Entonces, bueno, la idea de lo que vimos ayer, como lo que vamos a ver hoy, es de alguna manera vincular, digamos, los conocimientos que ustedes tienen y lo que puedan sumar con la organización, el funcionamiento, la gestión de los lugares de trabajo, tanto del sector público como del sector privado. Eficacia, efectividad, eficiencia en organizaciones, digamos, que tienen que ver con los servicios de salud, digamos, ¿sí? Para alcanzar, digamos, el máximo nivel, digamos, ¿sí? Que se pueda tener en un sistema de salud en cuanto a cuestiones que tienen que ver con calidad de vida, vinculado al tema de la expectativa de vida, etcétera. Eso es un desafío que tienen no solamente los sistemas de salud nacionales, sino hacia el interior de cada país. Y en ese marco, organismos dependientes de las Naciones Unidas, como la OMS, digamos, ¿sí? Define la eficiencia como la capacidad de producir la máxima salida a una determinada entrada. Un sistema de salud eficiente cuando es capaz de brindar un producto sanitario aceptable a la comunidad con un uso mínimo de recursos. La evaluación económica o análisis de eficiencia es un conjunto de técnicas de investigación y análisis que examinan las consecuencias clínicas, económicas derivadas de la utilización de distintos tipos de estrategias y acciones de control e intervención. Eficacia, efectividad y eficiencia son tres conceptos que se vienen de alguna manera trabajando desde hace bastante tiempo y que a partir de la pandemia de COVID-19 ha recobrado una particular importancia, dado que el camino a la eficiencia pasa por la eficacia y por la efectividad, y eso lo vamos a poder detallar cuando veamos los próximos contenidos. Cuando nosotros nos preguntamos la evaluación de las intervenciones y las tecnologías, las innovaciones, digamos, para tener mayor acceso, para tener mayor cobertura integral, acceso universal, a través de los programas de red integrada de servicios de salud, vemos que los gastos y sobre todo las inversiones que se hacen en los países en vía de desarrollo, eh, en algunas situaciones de indicadores que tienen que ver con mortalidad materna, con mortalidad infantil, eh, con la disminución de carga de enfermedad cardiovasculares, por ejemplo, no coincide, no es coincidente
con ese tipo de acciones e inversiones que se hacen en los distintos sistemas de salud del mundo. Y como ya lo hemos visto, no hay un sistema de salud perfecto, todos tienen sus pros y sus contras, inclusive el nuestro. Y hacia el interior de nuestro sistema de salud sabemos, porque lo pudimos ver con datos, de que eh, hay diferencias significativas, digamos, ¿sí?, en la cobertura de la seguridad social en la provincia del norte del... ¿Me están escuchando? Sí, Flavio, se escucha Bueno, viendo perdón. pantalla. ¿Cómo? No está compartiendo la pantalla todavía. ¿Ahí? Ahora sí. Bien. Eh, Siguiendo con lo que estábamos diciendo anteriormente, sobre el tema de lo que tiene que ver eh, con lograr los mejores resultados eh, con los recursos mínimos de los cuales se disponen en la mayoría de los países en vías de desarrollo, entre los cuales está Argentina, obviamente. eh, Está bueno que de alguna manera redefinamos lo que son las tecnologías sanitarias y para qué sirven las evaluaciones de las tecnologías sanitarias. Porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que entender como futuros galenos y galenas, digamos, ¿sí?, es que dada la creciente demanda que hay de atención a partir de nuevas tecnologías de diagnóstico, de nuevas metodologías de abordaje integral de problemas de salud, etcétera, eh, tener en claro el tema de que muchas veces estamos expuestos a tener que tratar de brindar la mejor calidad de atención con los recursos que tenemos. Entonces, está bueno que si ustedes dentro de un año empiezan a trabajar en un hospital o en un sanatorio, en el sector público y privado, o en cualquiera de los dos, que podamos tener la capacidad eh, y el conocimiento de de saber qué es lo que disponemos, digamos, ¿sí?, para realizar una adecuada formación. Porque en realidad yo no me quiero ir más adelante, digamos, ¿sí? Porque ustedes están en una etapa en donde dentro de muy poquito van a ser médicas y médicos y lo que tenemos que mirar es a corto plazo. ¿Y a corto plazo qué implica? Que ustedes puedan recibir
todo el conocimiento, el bagaje de información que necesiten para ampliar y profundizar los conocimientos que traen desde la facultad. Y en ese marco entiendo que la evaluación de la tecnología sanitaria, de alguna manera, permiten desmitificar, digamos, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con situaciones de la cotidianidad, digamos, ¿sí?, con cuestiones que tienen que ver con situaciones en las cuales probablemente algunos años atrás no estaba presente esto de realizar las consultas o los seguimientos a través de videollamadas, por ejemplo, digamos, ¿sí? Entonces, eso al médico y a la médica lo posiciona frente a la persona que busca atención de una manera distinta, porque cuando uno tiene la posibilidad de un abanico de opciones para que aquellos ciudadanos buscan de alguna manera tratar de resolver su problema, bueno, encontrar que se tiene un montón de opciones. No siempre sucede que lo que se ofrece en el sector privado es lo mismo que en el sector público, pero en el caso de ustedes que van a estar estos primeros años tratando de encontrar el camino para una especialidad o para lo que van a hacer durante su vida profesional, entiendo que estas cuestiones son básicas. Y siguiendo con estas reflexiones, con este análisis, eh, esto que ustedes están viendo, YARA, inteligencia artificial aplicada en radiografía para el diagnóstico de tuberculosis, fue hecho por alumnos de la escuela secundaria de un barrio de Cava, digamos, ¿sí? Fíjense lo que significa esto, digamos, ¿sí? Cómo una tecnología, como una app con tecnología artificial, eh, por chicas y chicos, digamos, ¿sí?, que están en un nivel secundario, pueden de alguna manera avanzar en este tipo de campos y no nos tiene que llamar la atención, digamos, ¿sí? Porque entendemos que de alguna manera todo esto que estamos mencionando eh, va en un sentido que va a ser muy difícil que nosotros no debamos sumarnos, digamos, ¿sí? Que esa es un poco la idea, digamos, ¿sí?, de esto que estoy diciendo, ¿no? Y volviendo al tema de la eficacia, la efectividad, la eficiencia, costo de oportunidad e impacto presupuestario en el rol de las evaluaciones de la tecnología sanitaria en la toma de decisiones sanitarias en los servicios de salud público y privado, cuando nos hacemos la pregunta, digamos, si puede funcionar, ¿qué nos estamos preguntando? Nos estamos preguntando cuál es el nivel de eficacia, digamos, ¿sí?, de lo que nosotros estamos queriendo llevar adelante. Entonces, para eso tenemos que estudiar, buscar evidencia académica científica que respalde que nosotros estamos en el camino correcto. Una vez eh, que encontramos la cantidad de evidencia suficiente, bueno, armamos todo un protocolo, digamos, ¿sí?, de trabajo para aplicarlo en un grupo reducido, digamos, ¿sí?, para ver si funciona. Vamos a poner guía práctica de atención de cáncer de cuello, guía práctica de atención de cáncer de mama, guía práctica de atención de tuberculosis, guía de prácticas clínicas, estoy hablando, ¿no?
de atención de salud mental, etc. Bueno, entonces, a partir de ahí, uno tiene que emplear la medicina basada en evidencia, es decir, utilizar aquellas herramientas e instrumentos que sean válidos, digamos, ¿sí?, para llevar adelante la propuesta de las guías prácticas clínicas en el problema de salud que nosotros queremos resolver. Una vez que vemos que eso dio resultado, que dio el resultado esperado, al menor costo posible siempre, si fuera posible, que esto último, ¿cómo lo vamos a responder? ¿Sí? Lo vamos a responder con la pregunta que está ahí en el slide, si vale la pena o no, digamos, ¿sí? Entonces, es cuando uno, esas guías de práctica clínica, en vez de utilizarlo en 2 o 3 CAPS o no, 1 o 2 SANCO, lo utiliza en todo un departamento, en toda una ciudad, digamos, ¿sí? O si quieren, en toda una provincia, digamos, ¿sí? O en toda una jurisdicción, mejor dicho. Más que porque en realidad ayer justamente hablábamos sobre la diferencia de jurisdicción y provincia. Y bueno, y a partir de ahí, justamente, cuando uno habla de eficiencia, digamos, ¿sí?, con el correr del tiempo, se va a ir dando cuenta si los resultados esperados son compatibles, digamos, ¿sí?, con el monitoreo que uno va haciendo, va realizando. Y de hecho, el ejemplo que generalmente nosotros usamos es el de las vacunas, poniendo las vacunas del COVID, digamos, ¿sí?, que justamente pasaron por estas 3 etapas, digamos, ¿sí? Puede funcionar, funciona, vale la pena, y ahí es donde quedaron algunas vacunas y otras se fueron descartadas. Entonces, cuando seguimos avanzando en el tema de eficiencia, se introduce el concepto del costo de oportunidades, que incluye la satisfacción, la seguridad de nosotros como profesionales y a su vez el beneplácito de las personas que reciben eso, que hacen una simbiosis que permiten de que uno pueda avanzar y por supuesto que uno analiza qué tipo de recursos se tienen que utilizar para llevar adelante esa acción para saber si realmente vale la pena o no, digamos, ¿sí? Y bueno, y el tema que la eficiencia en salud a partir de costo y resultado es el grado en que el sistema de salud efectúa la máxima contribución a las metas definidas por los recursos que dispone el sistema de salud. Y tiene dimensiones relativas a la asignación de recursos y es referente a la productividad de servicios, que es un poco lo que muchas veces tenemos que preguntarnos cuando nosotros indicamos algún estudio de screening, digamos, ¿sí?, como lo que estuvimos conversando ayer, ¿se acuerdan del Ginés Expert? ¿Se acuerdan de que ayer hablábamos en qué grupo estaría más recomendado la vaciloscopía versus el Ginés Expert, teniendo como patrón oro el cultivo, digamos, ¿sí? Entonces, no cabe duda, digamos, ¿sí?, cuál sería, digamos, ¿sí?, desde el punto de vista de la calidad de la atención médica, pero sobre todo de lo que tiene que ver con el adecuado uso de los recursos, cuál sería la indicación en cada uno de esos casos, digamos, ¿sí? Por eso lo traigo a colación, para que ustedes, para que podamos de alguna manera entender, digamos, ¿sí?, por qué tiene tanta importancia, digamos, ¿sí?, el tema eh, de no estar indicando por indicando o frente a determinadas situaciones no tener la capacidad de poder reflexionar sobre cuál es la conducta más correcta, ¿no? Y eso creo que tiene que ver eh, con todo esto que venimos hablando, digamos, ¿sí?, de las tecnologías sanitarias, la evaluación de tecnología sanitaria, el tema de cómo encontrar
esa potenciación entre la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Y eso, por supuesto, que a ustedes, como médicas y médicos, les va a permitir tener una mejor performance en su trabajo diario, ¿no? Bien, cuando hablamos de estudio de costos, cuando hablamos, porque este es un tema que venimos de alguna manera conversando con todas las rotaciones, con todas las comisiones anteriores, el Instituto CONI es un centro colaborador de la OPS OMS y del Ministerio de Salud de Nación, digamos, ¿sí? Y dado que en muchas partes del mundo, antes de la pandemia, y sobre todo durante la pandemia, y ahora mucho más, eh, se comenzó a buscar de alguna manera información, digamos, ¿sí? Para tener un marco conceptual para avanzar sobre un tema que es crucial en el éxito del tratamiento de la tuberculosis. Entonces, en el marco de la evaluación de los costos catastróficos están los objetivos de desarrollo sostenible, que como todos sabemos son 17, y el 3, que apunta a poner fin a las epidemias mundial del SIDA, de la tuberculosis, de la malaria, de las enfermedades tropicales, etcétera, pero enfocada en tuberculosis, el objetivo 3, digamos, ¿sí? Tiene 3 pilares, digamos, ¿sí? Atención y prevención integrada de la tuberculosis centrada en el paciente, políticas audaces y sistemas de soporte, intervenciones de innovación intensificadas, que tienen que ver con la rectoría, con la gobernanza, con la construcción de fuentes sólidas entre la sociedad civil y la comunidad, etcétera. Y dentro de las políticas audaces, lo que buscamos a partir de los gastos catastróficos es la protección social, el alivio de la pobreza y la acción sobre otros determinantes de la tuberculosis, que tienen que ver justamente con los porcentajes de las familias afectadas por tuberculosis que tienen gastos, ¿no? Y que esos gastos, digamos, sí, dentro de lo que es el panorama general, una visión de un mundo libre de tuberculosis, que estos organismos internacionales como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Neumo, la Sociedad Argentina de Neumonología, etcétera, están muy involucradas. Entonces, dentro de los indicadores para tuberculosis, en Argentina no se había hecho el indicador de familia que tengan o que hacen frente a gastos, digamos, catastróficos debido a la tuberculosis. Y en ese marco, lo que se está buscando a partir de este indicador es justamente medir, digamos, ¿sí? Algunas de las variables que se puedan plantear estrategias de abordaje para solucionarlas, ¿no? Este estudio de costo en Argentina sobre tuberculosis fue un estudio de corte transversal, basado en una propuesta metodológica de la OMS y de la OPS, con financiamiento de estos organismos internacionales, cuyo objetivo principal fue conocer la magnitud y los principales factores que impulsan los costos, que tienen que ver con la magnitud, con el impacto económico-social, con los factores que relacionan con los costos y los métodos de evaluación. Entonces, cuando hablamos de los métodos de evaluación, vemos como que este estudio comenzó a mediados del año 2021, entre la mitad del 2021 y comienzo del 2022, llevó todo un proceso de realización de protocolo, aprobación de los comités de ética. Entre finales del 2021 y diciembre del 2022 se llevaron a cabo el trabajo de campo y en el transcurso de este año, hasta el mes pasado, se realizaron todos los análisis de los datos para realizar la difusión y publicación de la información.
La encuesta fue realizada por trimestres, entonces vimos, ahí ven los valores, 174, 292, en el tercer trimestre 246, en el último 130. Lo que está en verde son las jurisdicciones que fueron de alguna manera seleccionadas al azar para la encuesta, que fueron 847 casos de tuberculosis activos, en un total de 12 jurisdicciones. Como ven, en el cuadro que está a la derecha, está la cantidad de casos por jurisdicción. Se utilizaron más de 100 encuestadores, hubo más de 20 coordinadores, que eran todos de los programas provinciales. 63 servicios de salud fueron involucrados. También hubo 72 localidades del país donde estaban los casos de tuberculosis. La característica de los casos de tuberculosis, de estudio de costo, ¿no? Tiene que ver con que en el sexo, la cobertura médica y el nivel de instrucción, los casos de tuberculosis eran claramente los casos en los cuales, como ya sabemos, íbamos a encontrar más varones que mujeres, íbamos a encontrar mayor cantidad de casos sin cobertura médica y con menor nivel de instrucción. Y a su vez también vamos a encontrar con peores condiciones de vivienda, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de la distribución de los costos según tipo de costos, costos directos no médicos, costos directos médicos y pérdida de ingresos, vemos claramente cómo la pérdida de ingresos es más del 50% en el caso de de las personas que fueron encuestadas y que tenían tuberculosis, digamos, ¿sí? Lo cual habla claramente, digamos, ¿sí? Digamos, lo que implica tener, digamos, tuberculosis para las personas que de alguna manera viven en nuestro país, ¿no? Acá lo que vemos es la distribución de costos de tuberculosis en directo, médico, directo, no médico e indirecto, comparación de Argentina con el informe mundial de la OMS, donde se tomó 20 países, digamos, ¿sí? Del informe mundial de la OMS, y el costo directo médico de Argentina es el más bajo. Uganda tiene el 4,3, Argentina el 3,4. El costo indirecto de Argentina fue de casi 53%, solo superado por Mongolia, Burkina Faso, Brasil, Papúa Nueva Guinea, digamos, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que ver los costos catastróficos por tuberculosis, digamos, ¿sí? Vemos que la mitad de los casos de tuberculosis, 47,6, deben disponer de 20% más de los ingresos familiares para atender de manera directa o indirecta los costos. El costo es muy superior en los casos de tuberculosis multiresistente que en los casos de tuberculosis sensibles. En los estudios de costo de gastos catastróficos tenemos este cuadro que habla del porcentaje de hogares afectados por tuberculosis que tienen un costo total catastrófico en 20 encuestas nacionales de pacientes implementado entre el 2015 y 2021, que es un promedio global, ¿no? Y vemos claramente cómo Argentina, digamos, sí, está, como se mencionó anteriormente, un poco por encima del 50%, como se ve en este gráfico, digamos, ¿sí? De pérdida de ingreso. En este otro gráfico lo que vemos es que el quintil con menos ingreso entre los encuestados tuvo el 60%, mejor dicho, de familiares con costos catastróficos, y el quintil con más ingreso, digamos, ¿sí? Que es el quinto, entre los casos tuvo el 34,4
casi la mitad con costos catastróficos. Dentro del porcentaje de casos con costos catastróficos según el tipo de costo principal que lo produjo, vemos claramente cómo los costos catastróficos son de 48% y sin costos catastróficos 52%, mientras que los costos indirectos superan a los costos directos no médicos. En este otro gráfico lo que vemos es el porcentaje de pobres aumentó más del 70% entre el momento inicial y el de la entrevista. Recuerden que la entrevista se hicieron a finales del 2021 y durante todo el 2022. Este aumento afecta en mayor medida, en términos absolutos, a los quintiles de menos ingresos. El impacto económico y social, digamos, que tiene que ver con las diferencias de las condiciones de empleo antes y durante la tuberculosis, se redujo casi 20 puntos porcentuales el desempleo y la posibilidad de trabajar aumentó más de 17 puntos. El mecanismo para afrontar el problema y las consecuencias sociales de tener tuberculosis para la población de nuestro país tiene el siguiente dato. El 20% de los casos tuvo que vender algo o pedir prestado para atender las demandas del episodio. El 71% indicó tener consecuencias sociales por su tuberculosis, sobresaliendo la pérdida de trabajo y la exclusión. Solo el 18% mencionó recibir ayuda o apoyo gubernamental a través de alimentos, transporte o dinero. Y fíjese lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan de la discriminación, de ser señalado el tema de la exclusión? De alguna manera, cómo la sociedad muchas veces tiene ciertos estereotipos que hacen que nosotros tengamos determinados comportamientos que son sistemáticos, digamos, ¿sí? Y que en la mayoría de las veces se generan muchas injusticias. Acá vemos el impacto económico y social que tiene que ver con el que el 52% de los encuestados considera que por la enfermedad es más pobre o mucho más pobre. Y cuando hablamos de una asociación entre costos catastróficos y determinantes, existe una asociación estadísticamente significativa entre costos catastróficos y la modalidad de tratamiento y nivel educativo. Es decir, que ante mejor nivel de educación y modalidad de tratamiento, hay más posibilidades de que la persona se pueda curar más rápidamente. Y además hubo otras asociaciones como entre los costos catastróficos y la tuberculosis multiresistente, el VIH negativo, la condición de empleo del trabajador, etc. Resumiendo, el costo médico, el costo directo médico es el más bajo de lo relevado entre los costos y el más bajo en comparación con los países del informe mundial que vimos anteriormente. Uno de cada dos casos de tuberculosis tienen costos catastróficos. Mayor pobreza al inicio de la enfermedad implica mayor riesgo de tener costos catastróficos por tuberculosis. Las personas y familias que antes de la enfermedad eran pobres se duplicaban en el contexto de la tuberculosis. Una de cada tres individuos pasan de trabajador al inicio de la enfermedad a desocupados o inhabilitados. 7 de cada 3 casos indican consecuencias sociales por la tuberculosis y dentro de estas, casi 4 de cada 10 perdió el trabajo y 3 de cada 10 dice sufrir exclusión. Menos de 2 casos de cada 10 casos indica haber recibido ayuda gubernamental sin tener en cuenta la atención del servicio de salud. Y 5 de cada 10 dice estar mucho más pobre o más pobre debido a la enfermedad que afecta su salud y la condición económica y social. Y las recomendaciones y impactos esperados que tienen que ver con esto del estudio que se implementó, en la atención de la salud, en los apoyos a la atención general de los casos y en el apoyo global a la gestión y de otras áreas del gobierno,
van en esta dirección, digamos, ¿sí? De los costos médicos directos, no directos y los gastos imprevistos, en donde, como lo mencionábamos ayer, digamos, ¿sí? Y como a su vez en un trabajo que ustedes, de un grupo que se lo envió a Micaela, sobre la pobreza y la tuberculosis, digamos, tiene que ver con acciones que son muy concretas y que están al alcance de los ciudadanos porque están en nuestro sistema de salud. Entonces, lo que creo que tenemos que pensar, eh, y no lo pongo de casualidad, es el derecho a la protección de la salud, digamos, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando con ustedes. ¿Para qué? Para que justamente todas esas personas que están transitando una situación de, de- de daño en su salud, pero de mucha injusticia, de mucha desigualdad, con mucha inequidad además, requiere de nosotros una mayor proactividad eh, que tiene que ver con involucrarnos, ¿no? Entonces, bueno, el derecho este que estábamos hablando a la protección de la salud es un derecho que tiene, que viene ya de la mano, digamos, ¿sí? De cuando fue de alguna manera inaugurada la OMS, por allá por 1946, en donde de alguna manera se dejó en claro el tema de que todos los gobiernos deben proteger el derecho a la salud, que es garantizar no solo la asistencia sanitaria, sino el acceso a la educación, a la vivienda y a la alimentación. Y cuando tocamos estos puntos, fíjense lo que pasa con los gastos catastróficos por una enfermedad que, lejos de estar desaparecida como muchos piensan, está más presente que nunca, que es la tuberculosis, que es un problema de salud pública como otros, pero que tiene ciertas características, digamos, ¿sí? Eh, que lamentablemente es una enfermedad, no sé si es como que elige a la población más vulnerable, pero realmente es población desprotegida y que de ahí en más, justamente nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Y siguiendo con lo que estamos hablando, digamos, ¿sí? Sobre el tema de los objetivos de desarrollo del milenio y la equidad en salud, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con la medición del monitoreo, análisis, para ver los determinantes sociales y ambientales, y observar y escuchar para tratar de saber qué acciones vamos a tomar, dado que la probabilidad de que niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes, ancianos, etcétera, aumenten la capacidad de tener daño en su salud, cuando su entorno socioambiental está desprovisto de las necesidades básicas, del cuidado y la atención de salud que merecen, entonces es ahí donde justamente este análisis que estábamos haciendo, los gastos catastróficos, nos permiten saber que con los recursos que disponemos, que son mínimos, podemos hacer muchas cosas, digamos, ¿sí? Y después tenemos otras, eh, ¿cómo se dice? Contingencias de, de nuestra vida que nos dejó la pandemia, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con todas estas cuestiones de lo que llevó el tema del abuso del alcohol, del uso el abuso de sustancias, distintos tipos de sustancias, digamos, ¿sí? Y además puso en evidencia, digamos, ¿sí? Eh, Desnudó, digamos, ¿sí? De alguna manera, situaciones de mucha desigualdad y que, bueno, este tipo de trabajos, digamos, ¿sí? Que le acabamos de mostrar con Micaela, apuntan justamente a que ustedes puedan tener más elementos, de poder tener más información para saber dónde están parados o dónde están paradas para avanzar en adquirir la mayor cantidad de conocimiento, habilidades, destrezas para hacer
muy buenos profesionales de la medicina, que no me cabe ninguna duda que todo lo van a hacer. Bueno, y estamos terminando, yo estoy tratando de cerrar porque ya quedan 5 o 10 minutos, ¿eh? Empezamos un poquito más tarde de las 2, pero ya estamos terminando. Cuando hablamos de la accesibilidad de los avances científicos, de alguna manera es lo que mencionábamos anteriormente sobre cómo puede pasar de que hay lugares de nuestro país en donde probablemente tengan más posibilidades de acceso que otros, y ni hablar cuando hablamos de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, digamos, ¿sí? En donde muchas veces distintas asimetrías producen que las personas no reciban el tratamiento correcto, el abordaje integral que merecen, por una cuestión de problemas que lo hemos conversado que tienen que ver con ustedes, con las barreras, por ejemplo, ¿no? De acceso. Y cuando hablamos de políticas en salud, digamos, sí, y nos ponemos en el tema de cómo ustedes se van a formar, digamos, ¿sí? Entonces, el programa de residencia tiene más de 60 años, digamos, ¿sí? Viene de una época cívico-militar, digamos, ¿sí? Entonces, lo que se estuvo haciendo, lo que se está haciendo, lo que se estuvo haciendo más recientemente y lo que se está haciendo es modificar algunas cosas, digamos. Por ejemplo, hace 20 años atrás, por redondear, digamos, ¿sí? Y más también, entrar a un lugar a las 8 de la mañana, un sábado, digamos, ¿sí? Y salir el lunes a las 5 o 6 de la tarde era normal. O sea que un profesional en formación tenía que estar 36 horas trabajando de forma continua, digamos, ¿sí? O, digamos, ¿sí? Hacer 24 horas de corrida, digamos, ¿sí? Que no eran 24 horas porque eran 36 horas. Era entrar 6 7 de la mañana de un día lunes o martes y salir 5 o 6 de la tarde del martes o miércoles del día siguiente, digamos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, se ha modificado y se han puesto guardias de 12 horas. Pero no obstante eso, entendemos que en los programas de formación eh, de especialidades lineales y de subespecialidades, se debe seguir avanzando eh, en otro tipo de reconocimientos, no solo el económico, ¿eh? El económico, por supuesto, lo pongo en primer lugar, pero hay otros reconocimientos que tienen que ver con esto que estamos hablando de trabajar de una manera mucho mejor. Cuando hablamos de que por qué en estos 21 años tuvimos dos pandemias, digamos, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que, si bien es cierto, la pregunta que acabo de hacer tiene que ver con la vertiginosidad con la cual se expandieron los virus, digamos, H1N1 de la gripe A y el SARS-CoV-2 del COVID-19, que probablemente 100 años atrás no había tanta circulación como hay ahora, digamos, y de todo tipo, y eso favoreció un poco, pero a su vez es eso que lo estoy planteando como una cosa negativa, también uno lo tiene que ver desde el punto de vista positivo, en donde contribuye de alguna manera a que distintos países muy pobres o en vía de desarrollo puedan disponer de un montón de de tecnología, de ayuda técnica, académica, etcétera, para poder afrontar los problemas de salud, digamos, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que ver con lo que dentro de los avances de la medicina, digamos, que tenemos y vamos a seguir teniendo, como lo que están ahí ustedes están viendo, biopsia líquida, cirugía robótica, secuenciación de genoma. De hecho, acá en el instituto tenemos un secuenciador de ADN, digamos, ¿sí? En el CONI. Bueno,
apuntan a que justamente la medicina se está transformando y se van modificando ciertos paradigmas como el que mencionamos ayer y mencionamos ahora, lo que tenemos que tener en cuenta. Y de lo que estábamos hablando, de un poco de esto de lo que nos llevó la pandemia, ¿no? Fíjense, esto último que lo pasé rápidamente, que tiene que ver con el acelerador eh, de la protección contra el virus SARS-CoV-2, digamos, ¿sí? En donde distintos países del mundo se unieron para llevar adelante distintos mecanismos para producir no solo vacunas, sino distintos tipos de insumos eh, para tratar de contener la expansión de la pandemia en el mundo. Bueno, no hace otra cosa que reafirmar lo que estábamos diciendo de eh, nosotros tenemos que estar preparados justamente para este tipo de situaciones, como lo están haciendo ustedes, que no me cabe duda de que estamos en la dirección correcta. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir. Hoy vamos a terminar de mandar los trabajos que quedan pendientes, así que estén atentos a los mails